y el contribuyente, el patrón, presenta la informativa de salarios 3 días después o 15 horas después de que se venció el plazo, ya se considera no presentada, incumplido el requisito y por tanto riesgo de la deducibilidad de los salarios y prestaciones que contiene esa declaración informativa. Vicky, perdón que me regrese un poquito a la parte que manejabas muy interesante de analizar las prestaciones de previsión social. Sí. Cuando la ley establece en trabajadores que no son sindicalizados que sean las mismas, ¿qué debemos entender? Mismas desde el punto de vista, todos despensa, todos fondo de ahorro. Así es, las mismas en cuanto a concepto, no en cuanto a importes. Okay. Por ejemplo, decimos despensa, todos tienen que tener despensa. Okay. Por ahí hemos visto algunos planes de previsión social que dice plan de prestaciones de previsión social alternativo u opcional y que pueden elegir entre varias. No, es las mismas para todos. Okay. O sea, las mismas para todos. Entonces, a todos despensa, o a todos fondo de ahorro, o a todos reembolso de gastos médicos o de gastos de funeral. Pueden ser diferentes cantidades o porcentajes. Puede establecerse que la despensa sea de 100 pesos para un grupo, 500 para otro, 1000 pesos para otro, o un 10% de su salario, o tantos días de salario, etcétera. Pero todos tienen que tener despensa. Otro, por ejemplo, lo que es muy común, el seguro de vida. En algunas empresas se les da seguro de vida solamente a los directores, pero los directores efectivamente son no sindicalizados. Sin embargo, no son los únicos no sindicalizados. Tenemos también a los auxiliares de nómina, a los contadores, a los auxiliares de contabilidad, a la recepcionista, a la secretaria, etcétera, donde tampoco son sindicalizados, pero que ellos no les dan seguros de vida. Entonces ahí no sería deducible el seguro de vida para el director. Claro. ¿Por qué? Porque no le están dando la prestación igual a los demás. Pero podemos dar el seguro de vida al director con una cobertura de 5 millones de pesos y a los demás una cobertura de 15,000 pesos o 5,000 pesos, pero al final de cuentas todos tienen que tener seguro de vida porque debe ser la misma prestación, igual con el seguro de gastos médicos u otros. Sí, es que luego muchas veces no las mismas, pero desde el punto de vista de mismo porcentaje para todos, o sea, como que hay una interpretación ahí de mucha gente en relación a este término, ¿no? Así de las es, mismas. Sí, de las mismas prestaciones. Las mismas prestaciones. Okay. Y bueno, también en el caso de la previsión social, pues habrá que tomar en cuenta que en el caso de seguros, ahorita que estaba tocando el seguro, la ley dice que solamente se puede dar seguros a los trabajadores por previsión social, seguros de vida y seguros de gastos médicos. En el seguro de vida solamente tiene que estar asegurado el propio trabajador, y el de gastos médicos permite que también sean sus familiares, si es el caso. Más amplio. Muy bien. Y en la otra que nos platicabas, las declaraciones informativas, también la no presentación en tiempo puede traer como consecuencia el no acreditamiento del subsidio para el empleo, ¿verdad? También es un y la no deducibilidad. Y aparte de la no deducibilidad, ¿verdad? Porque un requisito de deducción de los salarios efectivamente fue que se hagan las retenciones y se entreguen los descuentos correspondientes, que se haga el cálculo anual a los trabajadores que tengan obligación de hacerles el cálculo anual, que se inscriban a los trabajadores del Seguro Social, que se otorguen las prestaciones de seguridad social, pero también que se presenten las declaraciones informativas y todas las obligaciones que marca la ley, así como que se cumpla con las obligaciones de información y de disposiciones que marca el subsidio al empleo, o sea, todas las obligaciones en materia de subsidio al empleo. Ok, pero ¿qué otra cosa, Vicky? Otro punto Bueno, importante. otro punto, tenemos que identificar los ingresos exentos de los ingresos grabados o los ingresos acumulables para los trabajadores. Aquí para los trabajadores tenemos, pues como en casi todas las personas físicas, diferentes tipos de ingresos. Tenemos los ingresos exentos, que son los que no pagan impuesto. Pueden estar exentos total o parcialmente. También tenemos los ingresos gravables, que sí pagan impuesto, pero que se dividen a su vez en acumulables, o sea que se van sumando para tener un ingreso base para el impuesto mayor, y los no acumulables, que sí pagan impuesto, pero que no se van sumando para causar un impuesto mayor. Y los ingresos no objeto, que son los que la ley no contempla como sujetos o como base para el pago del impuesto. Entonces tenemos los ingresos exentos, que pues los marca el artículo 109 en sus fracciones 1 a 13, luego la fracción 23, algunos otros que están en los últimos párrafos del mismo artículo 109. Entonces exentos, pues hay que darle una revisada al tiempo extraordinario, a las indemnizaciones por riesgos, a las jubilaciones o pensiones, a los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios o de funeral, a las otras prestaciones de previsión social, despensas,
clubes deportivos, etcétera, a fondos de ahorro, por ejemplo. En su caso, al seguro social pagado por el patrón por cuenta del trabajador, aunque no sea de salario mínimo, a las indemnizaciones por terminación de la relación laboral. También podríamos hablar de los aguinaldos, de las primas de vacaciones, de la PTU, de las primas dominicales. Pues, por ejemplo, también de los trabajadores que se casaron y que obtuvieron la ayuda para matrimonio del Seguro Social, en fin, que eso no lo tiene que ver el patrón, eso pues es independiente. Pero sí hay que dar una revisión a los conceptos exentos y grabados de los trabajadores. Y algo muy importante cuando el trabajador presenta su declaración, ver si tuvo una indemnización por terminación de relación laboral, porque ahí seguramente le calcularon un impuesto con un procedimiento diferente al tradicional, pero que eso le puede dar a ese trabajador un saldo a favor en su declaración anual. Tanto si le hicieron mal el cálculo, como si se lo hicieron bien, porque si ese trabajador tardó algunas semanas o meses en buscar un nuevo trabajo, en encontrar un nuevo trabajo, ese tiempo que dejó de trabajar, al hacer su declaración anual, y juntarse de los ingresos y aplicar una tarifa anual, pues entonces muchas veces le resulta un saldo a su favor. Claro. Aquí, en este punto precisamente, no sé si cabría el comentar en qué casos el patrón estaría obligado a presentar hacer cálculo anual de sus trabajadores y en qué casos no, para también relacionarlo. En principio, el artículo 116 de la ley obliga a todos los patrones a hacer el cálculo de todos sus trabajadores y el 116 da las excepciones. O sea, dice, en principio tienes obligación de hacer el cálculo anual a todos tus trabajadores, pero excepto en estos casos. Y entonces dice el último párrafo del artículo 116 que no será el cálculo anual en el caso de los trabajadores que hayan iniciado sus servicios con ese patrón después del 1 de enero del año de que se trata. Si contraté a alguien el 2 de enero o después del 2 de enero, ya no le hago cálculo anual. Es más, aunque me diga que quiera que le haga su cálculo anual, no se lo hago, o sea, no le tengo que hacer cálculo anual. O aquel que dejó de prestar servicios antes del 1 de diciembre del año de que se trata. Si alguien se fue de la empresa, estaba conmigo desde 2008, pero se fue en septiembre, o se fue en abril, o se fue el 30 de noviembre, no le hago cálculo anual. Si se fue el 6 de diciembre, sí le hago cálculo anual, siempre y cuando hubiera estado desde el 1 de enero. Se fue en diciembre, le hago cálculo anual, pero se fue antes del 1 de diciembre, no le hago cálculo anual. Tampoco estoy obligado a hacerle cálculo anual al que me haya comunicado por escrito que va a presentar su declaración anual. Y al que haya tenido ingresos en el ejercicio, ingresos acumulables por más de 400,000 pesos en el ejercicio. Entonces, si un trabajador tuvo ingresos de más de 400,000 pesos en el ejercicio, ingresos acumulables, tampoco les hago cálculo anual porque ellos van a presentar declaración anual. Son los supuestos en los que no se hace cálculo anual. Los demás se hace cálculo anual. Ok, y también de la mano de esto, en relación al trabajador, también el 117 le establece en qué caso está obligado, que más o menos van de la mano con los que está obligado en caso de que tenga ingresos de 2 o más empleadores, tuviera ingresos por enajenación de acciones, hubiera tenido tal vez no ingresos grabados, pero tuviera ingresos, por ejemplo, de venta de su casa habitación. Si vendió su casa habitación, pues si estamos hablando del DF, ninguna casa habitación va a tener un precio menor de 500,000 pesos. Entonces, si vendió su casa habitación en 600,000 pesos y tuvo sueldos de 200,000 pesos, pues aunque esos ingresos están exentos de casa habitación, hay obligación de declararlos, de manifestarlos para conservar la exención, porque si sus ingresos totales, incluyendo los exentos, exceden de 500,000 pesos, debe presentar declaración anual indicando ese ingreso exento que sería de la casa habitación, la venta de la casa habitación. Entonces, si tiene ingresos de 2 capítulos o de más, o si simultáneamente prestó servicios a 2 o más empleadores. Hay algunos trabajadores que tienen 2 empleos, que tienen, por ejemplo, un empleo en la mañana y un empleo en la tarde, o que tienen un empleo en fin de semana, o que en verano, por ejemplo, los que son los estudiantes, que muchas veces son estudiantes de las carreras como contaduría pública o afines, tienen sus estudios y aparte trabajan. Pero en temporada de verano de su escuela, buscan otro trabajo porque son muy trabajadores, entonces buscan otro trabajo y tienen 2 empleos. Pero pues si parte del año, una semana o el tiempo que haya sido, simultáneamente tuvieron 2 empleos, tienen que presentar declaración anual. O si dejaron de prestar servicios a más tarde el 31 de diciembre con algún retenedor, también tienen que presentar declaración anual.
Sin embargo, ahí el artículo 152 del reglamento les exime de la obligación de presentar esta declaración anual, siempre y cuando no hubieran prestado simultáneamente servicios a 2 o más empleadores y que sus ingresos no hayan excedido de 400,000 pesos en el año. Entonces sería. Ahora, el tercer caso que tienen que presentar declaración anual es cuando le hayan comunicado por escrito al patrón, que la van a presentar. Y el otro es cuando hubieran obtenido ingresos de más de 400,000 pesos en el ejercicio, ingresos acumulables. Y por último, cuando hayan prestado servicios a quien no tiene obligación de retener impuesto, como por ejemplo a una embajada, a un consulado, y ahí tendrían que presentar también su declaración anual. Siempre nos ha parecido un problema en la práctica cuando tratándose del patrón, el 116 le obliga a calcular si es que, más bien, le libera de calcular si dejamos de prestar servicios antes del 1 de diciembre, sí. Y al trabajador le dice antes del 31 de diciembre, entonces el caso que nos ponías, el 6 de diciembre, los dos tendrían la obligación. Así es. ¿Qué hacemos ahí? Ahí pues hay que, como patrones hay que decir, bueno, tú vas a hacer tu declaración anual, entonces comunícame que vas a presentar declaración anual. Claro. Y si no me lo comunicas, pues yo entiendo que no, y entonces yo te hago el cálculo anual. Correcto. Porque ahí como que siempre ha estado esa situación de las fechas, ¿verdad? Sí, Primero y 31, ya tiene años, ¿no? Así es. Y bueno, esto más que nada no se complementó la reforma que se hizo desde 2005, donde en 2005 dijeron, si entraste después del 1 de enero, pues entonces no tiene el patrón obligación de hacerte el cálculo anual, pero debe haber dicho, y te fuiste antes del 31 de diciembre, para que fuera congruente. Con un día que entraste después del 1 de enero, ya no tienes obligación de hacer la declaración anual. Con un día que te fuiste antes del 31 de diciembre, tampoco tienes obligación, pero no lo hicieron, entonces ahí se ha quedado. Como que fue la incongruencia. Así es. Muy bien. Otro punto importante es las constancias de retenciones. Que las constancias de retenciones, por ley está obligado el patrón a entregar constancias a los trabajadores de ingresos, percepciones y retenciones. Pero por resolución miscelánea, desde ya diciembre del 2006, cada año se publica que está eximido el patrón de presentar o de proporcionar una constancia de retenciones y que solamente va a estar obligado en 3 supuestos. Uno, que tenga ingresos de más de 400,000 pesos el trabajador. 2, que el trabajador le haya comunicado que va a presentar declaración anual. O 3, cuando se la solicite. Entonces, por ejemplo, es evidente que cuando tiene ingresos de más de 400,000 pesos, pues le entrega su constancia y el patrón lo sabe quién tuvo esos ingresos. Claro. Cuando el trabajador le comunicó a más tarde el 31 de diciembre que va a presentar declaración anual, también le tiene que presentar, proporcionar la constancia. Pero ¿qué pasa con aquel trabajador que pide la constancia en el año 2012, el mes de febrero, marzo o mayo? ¿Por qué le puedo haber pedido? Pues porque se le están pidiendo para un crédito, porque va a tramitar una visa, porque le están pidiendo para una beca de su hijo, por lo que sea. Entonces, la pides, se la tienes que dar. Ahora, también pasa que dice, quiero la constancia porque voy a presentar mi declaración anual, pero la pide en abril. Oye, pero tú nunca me dijiste que ibas a presentar declaración anual. Te advierto que no te van a devolver saldo a favor, pero no le puedo negar la entrega de la constancia, porque me la está solicitando. Entonces, son los únicos 3 casos en que se tiene que proporcionar la constancia. Fíjate que hay una disposición que también nos comunicaron por ahí nuestros amigos que nos hacen el favor de ver y escuchar en relación al cambio que hubo desde hace 2 años en la resolución miscelánea, en el sentido de que en lugar de los formatos impresos, ahora la resolución miscelánea establece que debo entregar, como si fuera una obligación, una impresión del anexo 1 o del anexo 2 del BIM. En tu opinión, ¿esto va más allá de lo que establece? Está más allá de la ley, porque la ley no establece esa obligación y pues la miscelánea no nos puede dar obligaciones que no marca la ley. Claro, porque si no estaríamos ahí en un problema de jerarquía, ¿no? Así es. Muy bien, Vicky. También otro punto, hablando de los exentos, que también me parece importante, es en relación a los viáticos. También les aplica esta disposición de los 500,000 pesos que hablaba, ¿no? Fíjate que el tercer párrafo del artículo 175 dice que cuando el contribuyente persona física tenga ingresos totales, incluyendo los exentos y los de pago de